Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero continuar con esta lista de reproducción en la que queremos presentar completamente el tercer capítulo de Aurelien Guerón sobre clasificación, constituir un modelo de clasificación y mostrar todas sus medidas de desempeño. Y esta vez, dentro de esta lista, pues vamos a hablar de recordar a la curva o las curvas que nos relacionan la precisión versus el umbral de decisión y el recall versus el umbral de decisión, de tal manera que el científico de datos pueda siempre poder establecer, sabiendo que la precisión y el recuerdo varían en función de el umbral de decisión, pues entonces poder elegir para cada modelo de clasificación que requiera el umbral de decisión necesario para alcanzar la precisión y el recuerdo que él requiere. Entonces nosotros vemos en el gráfico que, por ejemplo, para umbrales de desempeño pequeños, negativos, por ejemplo, el recall, la línea verde, es bastante alto, bastante cercano a 1, bastante cercano al 100%, en especial para menos 20.000. Para un umbral de menos 20.000 tendremos un recall de el 100% aproximadamente, pero una precisión de menos del 20%. Y mientras que para un umbral de desempeño de 20.000 tendremos alrededor de una precisión del 100%, pero un recall todavía más abajo del 10%. Entonces vemos esa compensación entre precisión y recuerdo. Y bueno, vamos a ver de la mano de Aurelien Guerón, vamos a practicar el utilizar una función de usuario de Python para nombrar esa función como la que traza la precisión y el recuerdo versus el umbral de desempeño, y que tenga como parámetros la precisión, el array de precisiones, el array de recalls y el array de thresholds que la función precision recall curve nos entrega cuando se le pone a comparar las etiquetas con los puntajes. Los puntajes, y aquí es donde es booleanos con puntajes, los puntajes asociados a cada imagen del conjunto de entrenamiento que obtuvimos bajo la metodología de validación cruzada con la función cross-val-predict, utilizando como método decision function, para que él nos diera es un arreglo de puntajes, no un arreglo de predicciones. Entonces así pues cross-val-predict, le dimos el clasificador, nuestro conjunto de entrenamiento, nuestras etiquetas para clasificación binaria en nuestro detector de 5 hojas de validación, y para ello se demoró casi minuto y medio en hacer el vector de predicciones con el método decision function para que nos dé puntajes de decisión. Esos puntajes de decisión los comparó con el booleano de etiquetas para el detector de 5 para obtener los arreglos de precision, recall y threshold, y esos van a ser los parámetros de la función plot decision recall versus threshold, donde el cuerpo de esta función va a ser el pedirle que grafique los umbrales contra las precisiones en azul punteado y con label precision, y el que trace los thresholds contra los recalls en verde pero con línea continua y label recall. Así llamamos a la función evaluada en esos arreglos de NumPy de precisiones, recuerdos y umbrales de desempeño. Le damos nombre al eje X, activamos las leyendas para poder que cada curva sepamos que la línea punteada es la de precisión y la de recuerdo es la verde. Le damos cuadrícula para poder leer con facilidad
para cada valor aproximado de umbral de desempeño, poder ver la precisión y el recuerdo correspondientes y darle título al gráfico, salvar el gráfico y quitarle y pedirle que efectivamente lo grafique. Que aunque en estos cuadernos Jupyter Notebook no hay que utilizar el PLT Show, es útil para que no nos dé códigos indeseables dentro del gráfico y nos aparezca limpio como vemos acá. Bien nombrado el eje horizontal de los umbrales de desempeño o thresholds y podamos tener título, leyenda y poder leer con facilidad nuestro gráfico. Bueno, vamos a seguir leyendo la teoría. Entonces en nuestra práctica vamos a imitar es decir, vamos a pasar enseguida a nuestra práctica para graficar las curvas de recall versus threshold y precision versus threshold, utilizando la idea de Guéron de constituir una función que traza todo. Entonces, para recordar y practicar esa forma de hacerlo, en manos a la obra al Machine Learning, siguiendo la metodología de Aurélien Guéron. Y luego vamos a ver también estas notas. Pero entonces hagamos la práctica hasta ahora de eso. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues, vamos a obtener primero los arreglos de precisiones, recalls y thresholds que nos da la función plot precision recall curve, precision recall curve de Scalar. Entonces de Scalar, del módulo matrix, importamos import a precision, recordad que es CS recall curve, y esta función nos va a permitir traer esos tres arreglos que nos permiten hacer el gráfico. Recuerden que para graficar usted lo que tiene que es tener arreglos de NumPy de las abscisas, que en este caso van a ser los umbrales de desempeño, y las ordenadas, que van a ser o el recall o las precisiones. Entonces, bueno, llamamos que queremos obtener precisions, recalls y threshold. Y que se obtienen al llamar la función precision recall curve aplicada a un vector de etiquetas, un vector de booleanos ytrain5, y a un vector de puntajes yscore de puntajes de decisión, que los habíamos llamado, miremoslo bien acá, los habíamos llamado, cuando la llamamos yscores, sí, yscores. Bueno, entonces con eso tenemos nuestros tres arreglos de NumPy, precision, recall, threshold, y esos arreglos de NumPy los que nos permiten graficar. Entonces ahora sí construimos una función que traza a precision y recall contra los umbrales de desempeño, y ella tiene como parámetros de entrada pues las precisions, los recalls y los threshold. Y pues en su cuerpo, en el código, en el cuerpo de la función, tiene el graficar con plt.plot a precisions contra thresholds
pero hasta -1 contra reshold, que en el tercer parámetro de la función plot le damos color y estilo, y en este caso queremos que sea azul punteado, entonces le ponemos 2 guiones para controlar el estilo, y le damos un label para la leyenda, un label igual a en este caso una cadena de caracteres con lo que queremos, que es precision, precisions, ahora sí, y en la parte en otra parte del cuerpo con plt.plot de ahora sí recall, pero hasta -1, es decir, todas las componentes de los recuerdos excepto la última, contra los umbrales de desempeño, th resholds, y el estilo que sea verde continuo, para resaltar pues como la monotonía de la función recall, y un label igual a recall para decir que esa curva verde va a simbolizar el recuerdo. Entonces ahora sí llamamos a nuestra función, que la hemos llamado plot precision recall reshold, y la evaluamos efectivamente en las precisions recall y reshold, y él así pues no la va a trazar. Entonces esa función dice que no está definida, de pronto fue porque estamos con error de nombre, plot precision recall reshold, pero es que es reshold sin S, y ahora sí él nos dice, bueno, pero plot precision recall todavía no está definida, es decir, seguimos teniendo un error de nombre. Entonces miramos a ver qué fue lo que pasó. Recall, nos faltó el versus, y ahora ya nos dice, bueno, pero recall no está definido, entonces precision recalls, aquí lo hemos llamado recalls, aquí está bien. Miremos a ver por qué nos da error de nombre, name errors. Entonces es como aprender en esta práctica, de ahí la importancia de la práctica es el de gestionar los errores. Entonces dice que este nombre recall no está definido, recalls, aquí lo estamos poniendo dentro del cuerpo, es recalls en plural, así definimos de nuevo la función, entonces era un error en la definición de la función, y aquí nos grafica, pero siempre tiene que ser en el eje horizontal el reshold, es decir, que tiene que dar ese arreglo de primero contra las precisiones, así, el resholds, control X, con respecto al recall, es decir, que el arreglo de abscisas tiene que ser siempre los umbrales de desempeño, y ahora sí él nos grafica como esperamos, y vemos que la azul, la precisión, pues la línea punteada azul es una función que esencialmente es creciente, pero que para un umbral de desempeño suficientemente alto, mayor a 10.000, en algún momento baja para volver a subir, para volver a seguir subiendo. Y ya luego le ponemos con plt.legends para controlar el que nos ponga la leyenda. Ahora ya nos puso la leyenda, el controlar que tenga plt.grid para que tenga cuadrícula, pero desvaneciendo un poquitico la cuadrícula, entonces le ponemos alfa igual a 0.3, que nos quede suavecita, y le ponemos la vamos al eje horizontal al reshold, entonces con plt.xlabel
y le decimos que pues que el eje horizontal son las umbrales de desempeño o thresholds, y así él nos grafica, y terminamos con plt.show para que no nos ponga este código indeseable. Pero antes de plt.show le pide que grafique con plt.savefig, que grafique o nos guarde ese gráfico con el nombre del archivo que queramos. Entonces, pues este gráfico es recall precision, en realidad uno empieza casi siempre con precision recall versus threshold y le das la extensión .png si quieres o jpg si quieres. También lo puedes dar en pdf también, y así te queda el gráfico guardadito en la carpeta donde está este cuaderno, y eso es el que vamos a tomar para el video. Nuestro gráfico que nos permite pues relacionar y ver que efectivamente el recuerdo decrece con el umbral de desempeño, o el recall decrece, o la exhaustividad decrece a medida que el umbral de desempeño crece, y es decir, hay una relación inversa entre recall y umbral, y hay una relación directa entre precisión y umbral. Es decir, él es esencialmente creciente a medida que el umbral crece. La precisión crece a medida que el umbral crece, se vuelve más preciso nuestro modelo. Ya luego de ver esto, ahí sí volvemos a nuestra teoría y decimos, bueno, ¿qué nos dice Guerón? Pues quizás nos preguntemos por la curva de precisión, por qué la curva de precisión es más irregular que la curva de recuperación. Es decir, que la de precisión esencialmente es creciente, pero en algún momento decrece, mientras que la otra es estrictamente monótona. El motivo es que en ocasiones la precisión puede disminuir cuando aumenta el umbral. En ocasiones la precisión puede disminuir cuando aumenta el umbral. Eso, pero que en general la precisión aumentará cuando aumenta el umbral. En general lo hará, pero algunas veces hace lo contrario. Entonces, eso no lo dice Guerón. ¿Y cómo lo ves? Pues mira el gráfico en el que tenemos las imágenes con los puntajes asociados, y mueva el umbral para que vea que algunas veces cuando el umbral crece, la precisión decrece. Entonces volvemos a nuestro gráfico anterior, en la figura 3.3 del libro de Guerón, y miramos que efectivamente cuando movemos solamente el umbral, movámoslo solamente, aquí nos queda faltando un cablecito para poder que nuestro lápiz funcione. Vamos a traerlo para que nos funcione lo que requerimos para él. Dame un minuto. Bueno, entonces ahora sí, conectamos nuestra pizarra digital para poder visualizar dónde vamos moviendo nuestro umbral. Y ahora vamos a mostrar, hagamos la práctica y si el umbral ya no está aquí, hagámosle aquí, resaltemos, y si el umbral ya no está acá, no nos quiere resaltar en este caso, vamos a corremos la línea a ver si así nos toma el lápiz. Aquí todavía no nos lo quiere tomar, aquí la pizarra, pero no nos quiere rayar. Tenemos un problema, es como con el software. Aquí volvemos a la diapositiva y volvemos para trazar, todavía no quiere. Entonces vamos a darle
A veces lo que hacemos es actualizar la página, pero eso lo que hace también es sacarnos del cuaderno de la presentación RISE, tenemos que volver a ella. Entonces vamos a ubicarnos de nuevo en ese gráfico, el gráfico 3.3, en el que tenemos las imágenes en un orden creciente de puntajes para un conjunto de imágenes dado, de tal manera que podamos ver que cuando movemos el umbral hacia la derecha, algunas veces la precisión decrece. Entonces vamos a bajar ahí, otra vez en nuestra presentación, buscamos ese gráfico, el gráfico 3.3, y en nuestro capítulo 3 de Guérón, de Aurélien Guérón, nuestra inspiración para la didáctica, uno de nuestros inspiradores para la didáctica del Machine Learning, de la ciencia de datos, y aquí ya nos dice, bueno, y si ya el umbral no está aquí, aquí todavía nos sigue dando problemas para trazar, a pesar de que lo actualizamos, parece ser que hay un problema para que trace, siendo que la pizarra al parecer está bien. Vamos a probar desconectarla, apagarla y volver a conectarla, a ver si así ya funciona mejor. Otra vez lo ponemos a ver qué tal y no. Bueno, entonces vamos a tratar de ayudarnos de decir, bueno, y si el umbral no está aquí, sino que lo mueves solo un lugar hasta acá, lo mueves hasta solo un lugarcito, solo una imagen a la derecha. Entonces así tendremos, si lo movemos solo un lugar a la derecha, estoy pensando es como, y si lo probamos no sobre la, tomemos tomémoslo como captura, como recortes, a ver si él nos permite tomar esta imagen y al pasarla acá, si nos funciona, el que la podamos trazar. Y aquí maximizamos nuestra aplicación de recortes y trazamos. Entonces, bueno, vamos a mover el umbral hasta acá. Eso, un solo lugarcito. Entonces lo vamos a mover de aquí hasta acá. Bueno, pues cuando lo hemos movido, el umbral ha aumentado. Aquí estaba, por decirlo así, en 0 y aquí estaba en un número positivo. Entonces, ¿cómo va a cambiar la precisión? Pues de 4, que dice que están en la clase positiva, de 4, va a acertar 3 en 3 de 4. 3 de 4. Es decir, un 75% de precisión. Ahí va a tener, al mover el umbral para ahí va a tener un 70%, siendo que aquí la precisión era del 80%. Entonces cuando movimos el umbral de aquí a acá, es decir, aumentamos el umbral de decisión, la precisión no aumentó, bajó 5%, bajó de 80 a 75%. Entonces así Guérón nos muestra que es que algunas veces la precisión va a decrecer, pero mire que en general crece. Mire que ya con un umbral acá es de 75, con un umbral acá es de 80, con un umbral más a la derecha es de 100, es decir, pasa de 75 a 100 a medida que te mueves hacia la derecha. Es decir, que la relación entre umbral y precisión en general es creciente, es una relación directa, pero algunas veces decrece, Eso es lo que nos quiere decir de Guérón, que aprendamos esa naturaleza de la función de precisión con respecto al umbral de desempeño. Y ahora sí, volvamos otra vez a nuestras notas. Acá estamos en esta parte y aquí estamos en la graficación, estamos en la gráfica y ahora estamos en las notas en las que establecía que la precisión puede disminuir cuando aumenta el umbral. Es que eso a veces pasa. Y decía el motivo, ¿no? Que viendo en un gráfico particular cómo podía pasar la precisión de 80 a 75% a pesar de que el umbral hubiera aumentado. Por otro lado, el recall solo puede disminuir cuando se aumenta el umbral, lo que explica por qué la curva parece suave, la del recall. Y otra forma de seleccionar una buena compensación de precisión-recuperación es trazar la precisión directamente contra la recuperación, como se muestra en la figura 3,5. Entonces vamos a hacerlo, vamos a trazar la precisión contra la recuperación.
Entonces vamos a graficarla acá en nuestro cuaderno y decimos pues cómo se grafica con plt.plot, y ahora sí le traes, y quiero nada más el precision contra thresholds, y va a ser, lo vamos a poner azul punteadito, y ella va a ser el label, va a ser precision, y pero las precisiones, recuerden que nada más tomamos todos hasta el penúltimo. Aquí lo volvemos a nuestra línea 1, y bueno, pero siempre el threshold, el umbral siempre va de primero. Esto son las abscisas, control X, para que nos quede en el orden que esperamos, y así miren que nos grafica efectivamente una curva esencialmente creciente. Pero eso es con respecto al threshold, pero no, queríamos es precision contra recall directamente. Bueno, entonces precisions contra, entonces ya no necesitamos quitarle, contra recalls, y aquí nos faltó la coma, por eso nos da error de sintaxis. Por eso en esta práctica queremos siempre, mire que nos dice error de sintaxis, y nos dice que el error nos indica con la flecha hacia arriba que es antes de antes de el tercer parámetro de la función plot, en cuanto el tercer parámetro que habla de color y estilo, el color blue o azul y estilo punteado, es decir, guión. Entonces allí le faltó la coma porque los parámetros para esa función se tienen que separar por coma en este lenguaje Python, y así nos muestra una curva esencialmente decreciente, es decir, que a medida que aumenta el uno, el otro decrece. Entonces que la relación entre precisión y recuerdo es una relación inversa, y así usted le da más cositas para poder que se vea, y es con plt.xlabel para darle nombre al eje horizontal, que va a ser el de precisión en este caso. Entonces vamos a poner precision, y al eje vertical con plt.glabel. Es muy importante que a los gráficos siempre les den nombre a sus ejes, cada uno de sus ejes, y este va a ser los recalls. Y para que aparezcan las leyendas le pones plt.legends, y así él te pone efectivamente que es, nos pone los nombres a los ejes, el eje horizontal precision, el eje vertical recall, y nos pone la leyenda de que efectivamente es la curva de recall, que es una curva, perdón, esta es de precision versus recall. Entonces debemos de poner precisions en la leyenda, precisions en realidad es recall versus precisions. Entonces le ponemos recall, calls versus precisions, porque casi siempre uno cuando habla de un gráfico habla primero el eje vertical contra el eje horizontal. Entonces la variable vertical es recall, la variable horizontal en este caso es precision. Entonces es un gráfico de recall contra precision, y así miren que nos queda entonces a la línea punteada es recall contra precision, y nos muestra efectivamente es más o menos la cualidad de estas dos parámetros, de que es una relación decreciente esencialmente. Ya lo último no nos muestra como una relación funcional, no, por el comportamiento extraño de la precisión que habíamos visto antes, que algunas veces decrecía cuando el umbral aumentaba, que algunas veces la precisión decrece cuando el umbral aumenta, algunas veces no más. Y bueno, nos falta el plt.show para que no nos dé esos mensajes raros. Bueno, ese mensaje feito nos deja el gráfico más limpiecito, pero antes del plt show siempre le pones plt.save fig, que es para salvar o guardar el gráfico con nombre. Pues el nombre se llama recalls versus precisions, y punto png
Y así guardas ese gráfico en el cuaderno donde está en el cuaderno, en la carpeta donde está este cuaderno. Y así ya tienes un gráfico que muestra efectivamente esa relación y ya vemos lo que Guerón quería decir. Miremoslo de nuevo. Él decía, otra forma de seleccionar una buena compensación de precisión-recuperación es trazar la precisión directamente contra la recuperación, como se muestra en esta figura que acabamos de hacer, que resalta el mismo umbral que antes, Entonces, aquí también le podemos poner la cuadrícula. Recuerden que con plt.grid usted le pone cuadrícula y con alfa maneja la opacidad de la cuadrícula en 0.3 para que sea bien suavecita. Y así uno puede ver que a partir de este gráfico, que cuando usted tiene un recall, por ejemplo, de 0.6 o del 60%, bueno, una precisión del 60%, pues eso le corresponde un recall de más del 80%. Y que a medida que aumenta las precisiones, por ejemplo, al 80%, pues va a tener un recall también del 80%. Entonces, como que ahí hubiera un punto fijo, es decir, para la precisión del 80 tendremos un recall del 80, entonces estarían como equilibrados. Entonces uno puede obtener un recall en la precisión del 80 para algún valor del threshold, y eso lo podemos ver en el otro gráfico. Uno diría, ¿y para qué valor del threshold o el umbral? Pues veamos la gráfica de threshold contra precision y nos dice, ¿cuándo obtengo el 80%? Aquí, miren donde se cortan las curvas, para un umbral de 0. Entonces, para un umbral de 0 tendrás un 80% en precisión y un 80% en recuerdo, que es donde se cruzan estas dos curvas, el punto de intersección. Entonces, sí, lo que importa también en ciencia de datos es aprender a leer esos gráficos, y que le gastamos un rato a graficarlo y leerlo. Entonces, y recordar otra vez que como esta curva es decreciente, es decir, cuando la lees de izquierda a derecha, los puntos van disminuyendo en altura. Eso muestra que la relación entre recall y precisión es inversa. Es decir, mientras el uno aumenta, el otro antes disminuye. Eso es lo que queremos en esta ciencia de datos, y es acostumbrarnos a leer esos gráficos e interpretarlos en el contexto de la situación real que estamos modelando. Así ya tenemos pues en esta práctica, ya hemos practicado bastante sobre estos dos parámetros, y ya en el próximo video, dentro de esta lectura, el capítulo 3 de Guerón, ya vamos a presentar, ahora sí, el cómo puedo yo manipular el umbral de desempeño para obtener una precisión del 90%. Entonces, que lo vamos a efectivamente llevar manos a la obra para obtener una precisión en el modelo del 90%, encontrando el umbral de desempeño adecuado. Muchas gracias. No olviden pues seguirse suscribiendo a mi canal para seguir creciendo en esta lectura Guerón, en este caso en esta lista de reproducción, el tercer capítulo de Guerón, el de clasificación, que es una de las tareas más populares en aprendizaje supervisado en Machine Learning. Darnos también su like o dislike con tus opiniones para poder mejorar en esta didáctica del Machine Learning. Muchísimas gracias.